continuar con la parte donde habíamos quedado del libro. A ver dónde era. Acá, el modelo cognitivo. Habíamos quedado en los métodos. Habíamos visto los 4 métodos. Ahora toca el primer método, que es el método cognitivo. Así que vamos con eso. Vamos a ver si están dando todo bien en OS. Creo que sí. Y vamos a leer nomás. Vamos con el modelo cognitivo. El modelo cognitivo se basa en 3 ideas sencillas. 1. Usted se siente tal como piensa. 2. Cuando está angustiado, se está engañando a sí mismo. La ansiedad es consecuencia de pensamientos distorsionados, ilógicos. Es una estafa mental. 3. Cuando cambie su manera de pensar, podrá cambiar su manera de sentirse. Descartes dijo: pienso, luego existo. Las técnicas de este libro se basan en una idea un poco distinta. Pienso, luego temo. Es decir, la ansiedad es consecuencia de sus pensamientos o cogniciones. Por ejemplo, es probable que usted tenga pensamientos sobre lo que está leyendo en este mismo momento. Puede que esté pensando: esto no es más que otro libro estúpido de autoayuda. ¡Qué robo! En tal caso, lo más probable es que se sienta desilusionado, frustrado o incluso molesto. O puede que piense: es posible que este libro no pueda ayudarme de ninguna manera. Mis problemas son demasiado graves, con diferencia. En tal caso, lo más probable es que se sienta desanimado e impotente. O puede que piense: esto parece interesante y tiene lógica. Quizás pueda ayudarme. En tal caso, lo más probable es que se sienta animado e interesado. La situación es exactamente la misma en todos los casos. Cada lector está leyendo lo mismo. Sus sentimientos acerca de lo que está leyendo serán consecuencia únicamente de su manera de pensar, y no de las palabras impresas en la página. Interpretamos constantemente lo que está pasando, pero al tratarse de un proceso automático, no somos conscientes de lo que hacemos. Los pensamientos nos fluyen por la mente sin más, pero tienen el poder de producir emociones positivas y negativas fuertes. La terapia cognitiva se basa en la idea de que cada tipo de pensamiento o cognición produce un determinado tipo de sentimiento. Ok, acá hay un asterisco que debe ser esto. Terapia cognitiva y terapia cognitivo-conductual significan lo mismo. Utilizaré indiferentemente ambos términos a lo largo del libro. Ok, esto se refiere igual a la TCC, o sea, lo va a usar de la misma manera. El doctor Aaron Beck, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania, ha bautizado esta teoría con el nombre de teoría de la especificidad cognitiva. Ok. Por ejemplo, si usted se siente triste o deprimido, lo más probable es que se esté diciendo a sí mismo que ha perdido una persona querida, o que ha perdido algo importante para su sentido de la autoestima. Si se siente culpable o avergonzado, se está diciendo a sí mismo que es malo, o que ha transgredido sus valores personales. Si se siente desesperado, se está diciendo que las cosas no cambiarán nunca. Y si se siente lleno de ira, se está diciendo que una persona lo está tratando de manera injusta o que está intentando aprovecharse de usted. También puede que se esté diciendo a sí mismo que la otra persona es un imbécil egocéntrico. ¿Y qué hay de la ansiedad, la preocupación, el pánico o el miedo? ¿Qué clase de pensamientos conducen a estos sentimientos? Escriba aquí sus propias ideas antes de seguir leyendo. Puede que no esté acostumbrado a realizar ejercicios por escrito cuando lee un libro. Sin embargo, mi objetivo es algo más que presentarle unas ideas. Quiero enseñarle algunas habilidades nuevas que pueden cambiar su vida. Si no sabe qué clase de pensamientos producen la ansiedad o el miedo, ponga lo que le parezca. Aunque se equivoque, el ejercicio habrá servido para que tenga conectados los circuitos cerebrales. Cuando haya escrito su opinión, siga leyendo y le expondré mis ideas al respecto. Aunque vamos a intentarlo hacerlo medio pensándolo y diciéndolo un poco rápido. Ok, dice que de la ansiedad, la preocupación, el pánico, el miedo. ¿Qué clase de pensamientos conducen a estos sentimientos? Antes de poder no hacer ejercicio por escrito cuando leo el libro. Sin embargo, mi objetivo, si no sabe qué clase de pensamientos producen la ansiedad o el miedo, ponga lo que le parezca. Ok, hay que poner qué clase de pensamientos producen la ansiedad. Ok, voy a decir, ¿qué podemos decir? Ok, yo creo que son pensamientos más que nada de desánimo, o sea, de no tener ganas de vivir,
muchas veces. ¿Qué más? De sentirse muy incómodo, sobre todo cuando uno está con gente. ¿Qué más? De querer salir del lugar lo más rápido posible. Eh, Sobre todo estoy hablando de la ansiedad, ¿no? Bueno, y del miedo también. Son dos cosas que se relacionan un montón. ¿Qué más puede ser? Eh, bueno, más que nada eso. Es lo que muchas veces yo he sentido, ¿no? Porque obviamente si estoy leyendo esto porque sufro de ansiedad y la he sufrido mucho más antes. Y estoy en el proceso de superarlo. Pero creo que más que nada eso, querer huir del lugar, sentirse incómodo. eh, ¿Qué más? Eh, Inseguro. eh, y bueno, más que nada todas esas cosas. Lo quiero hacer rápido para seguir con el libro, obviamente, pero después, capaz cuando tenga tiempo libre voy a escribirlo. Y bueno, vamos a ver la solución. Cuando se siente angustiado, preocupado, lleno de pánico o asustado, se está diciendo a sí mismo que corre peligro y que está a punto de pasar algo terrible. Por ejemplo, si sufre un ataque de pánico, quizás esté diciendo que está al borde de perder el control de los estribos. Si tiene miedo a conducir, probablemente crea que va a quedar paralizado, que perderá el control del coche y provocará un accidente terrible. Cuando empieza a sentirse angustiado, sus pensamientos y sentimientos negativos comienzan a reforzarse unos a otros en un círculo vicioso. Claro, cuando estás angustiado, pensamientos y sentimientos comienzan a reforzarse, claro, se hacen cada vez más grandes. Los pensamientos catastróficos producen sentimientos de ansiedad y de miedo, y estos sentimientos desencadenan más pensamientos negativos. Se dice a sí mismo, uy, me siento asustado, así que debo de correr peligro de verdad. De lo contrario, no me sentiría tan aterrorizado. Si se cuestiona a sí mismo acerca de los pensamientos que le inundan la mente cuando se siente preocupado o nervioso, sintonizará con los mensajes temibles que hacen que se desencadenen sus sentimientos. Los pensamientos parecerán completamente realistas, pero no lo son. Cuando se siente angustiado, se está diciendo a sí mismo cosas que sencillamente no son ciertas. Esta es una de las diferencias principales entre la ansiedad neurótica y el miedo saludable. Ansiedad neurótica y miedo saludable. Ambas son por entero una consecuencia de sus pensamientos, pero los pensamientos que desencadenan el miedo saludable no están distorsionados. El miedo saludable es consecuencia de una percepción realista del peligro. Sin embargo, el miedo saludable no requiere tratamiento. Si usted corre un peligro verdadero, una cierta dosis de miedo saludable puede servir para salvarle la vida. Por el contrario, la ansiedad neurótica no cumple ninguna función útil, pues no está relacionada con ninguna amenaza verdadera. Los pensamientos que provocan estos sentimientos serán siempre unos pensamientos distorsionados e ilógicos. En la lista de comprobación de distorsiones cognitivas de la página 25 se enumeran 10 distorsiones que pueden desencadenar sentimientos de ansiedad, depresión e ira. Bueno, ya llegaremos ahí. Advertirá que se solapan entre sí hasta cierto punto. Algunas de estas distorsiones son especialmente comunes cuando se siente angustiado, preocupado, tímido o dominado por el pánico. Entre ellas se cuentan las siguientes. A ver. ¿Qué distorsiones cognitivas que desencadenan sentimientos de ansiedad, depresión e ira? O sea, distorsiones de la mente, distorsiones de pensamiento. La adivinación del porvenir. Usted se dice a sí mismo que está a punto de pasar algo terrible. Por ejemplo, si tiene miedo a las alturas y está subido en una escalera de mano, es probable que se diga, esto es verdaderamente peligroso, me puedo caer. Si es tímido y está hablando con una persona en una fiesta, puede decirse a sí mismo, sé que voy a decir alguna tontería y voy a quedar como un idiota. Es como un tipo de ansiedad anticipatoria, ¿no? La lectura del pensamiento. Usted da por supuesto que las demás personas lo están juzgando o que lo desprecian, aunque no existan pruebas fiables al respecto. Carrie, un estudiante de intercambio que se estaba matriculando para estudios de posgrado en la Universidad de Berkeley, se enteró de que había un problema con su matrícula. Se sintió angustiada porque se dijo a sí misma, lo más probable es que aquí no me quieran tener.
La verdad es que este no es mi sitio. Sin embargo, el problema se solucionó enseguida. Aquel mismo día, más tarde, Carrie se enteró de que su supervisor le había cambiado su puesto como profesora adjunta y que tendría que dar clases a alumnos de segundo en vez de a los de tercero. Se sintió dolida e insegura, pues se decía a sí misma: seguramente se habrá dado cuenta de que no soy tan buena como él se había creído, y por eso me ha dado un puesto inferior de profesora. Magnificación. Usted exagera el peligro de la situación. Un hombre que se estaba afeitando se cortó y sintió ansiedad al decirse a sí mismo: oh no, está sangrando mucho de verdad. Y si tengo leucemia, no podía quitarse de la cabeza ese miedo, y se empeñó en que su médico le hiciera una revisión de inmediato. Naturalmente, todos los análisis dieron resultados normales. Razonamiento emocional. Usted razona en función de cómo se siente. Se dice a sí mismo: me siento asustado, por lo tanto debo de estar en peligro. O me siento a punto de hundirme, así que debo de estar verdaderamente a punto de volverme loco. Okay. Pensamos en función de cómo nos sentimos, ¿no? Afirmaciones del tipo debería. Se dice a sí mismo que no debería sentirse tan angustiado, tan tímido o tan inseguro, ya que la gente normal no se siente así. Poner etiquetas. Se pone a sí mismo la etiqueta de idiota, neurótico o fracasado. Autoinculpación. Se riñe por el más mínimo defecto o falta, incluso por el hecho de estar angustiado. ¿Se reconocen alguna de estas distorsiones? Si le resultan familiares, eso es bueno, porque cuando cambie su manera de pensar, podrá cambiar su manera de sentirse. En cuanto desvele las mentiras de sus pensamientos distorsionados, sus miedos desaparecerán. En ciertas ocasiones traté a un abogado que sufría ansiedad y acudió a mí para someterse a terapia después de una carrera profesional larga y brillante. Jeffrey era uno de los abogados de mayor éxito en los tribunales de Los Ángeles. De hecho, solo había perdido un pleito durante toda su carrera profesional. Sin embargo, que a pesar de su éxito inmenso, Jeffrey no había conocido nunca la verdadera... ¿La verdadera? ¿Estará de este lado? Ok, la verdadera no sé. Estará acá abajo. Ah, la verdadera felicidad. Ok, no había encontrado nunca la verdadera felicidad. Estaba preocupado constantemente y no era capaz de relajarse nunca. Uno de los pensamientos negativos que lo acosaban era: ¿y si pierdo un pleito en los tribunales? Sería terrible. Jeffrey tenía tanto miedo a perder un pleito que trabajaba de manera compulsiva durante cada minuto que pasaba despierto, 7 días a la semana. Hasta renunció a irse de vacaciones, porque durante estas no era capaz de relajarse ni de divertirse y se pasaba todo el tiempo trabajando. Toda la vida de Jeffrey se había convertido en una rueda de trabajo y preocupación, trabajo y preocupación. Temía irse a la tumba sin haber disfrutado de un solo minuto de paz interior o de felicidad. Jeffrey había tomado muchos medicamentos y se había sometido a psicoanálisis durante 35 años, pero nada le había ayudado a superar sus sentimientos persistentes de inseguridad. Según lo entendía él, una parte del problema arrancaba de que cuando tenía 5 años, su hermana menor había muerto de encefalitis. Uno de sus psicoanalistas le había dicho que sus sentimientos de inadecuación arrancaban probablemente de una sensación de culpabilidad por la muerte de su hermana. El psicoanalista había teorizado que Jeffrey, muy dentro de sí, se culpaba por la muerte de su hermana porque le había dolido la atención que dedicaban a esta sus padres y había deseado con frecuencia que se muriera. Naturalmente, Jeffrey no había tenido nada que ver con la muerte de la niña, pero sí que recordaba haber sentido celos de ella. Por desgracia, este descubrimiento no le había producido ningún alivio. Por el contrario, Jeffrey seguía sintiéndose una persona mala, y su psicoanalista no le había dicho nunca cómo podía superar el problema. Aunque sabía que sus sentimientos eran irracionales, sencillamente no podía quitarse de encima la idea de que era una persona sucia y reprobable, y que la gente lo rechazaría si se descubriera cómo era por dentro en realidad. Por eso se había pasado la vida intentando ocultar sus sentimientos e impresionar a todo el mundo. Estudió mucho, fue uno de los alumnos más destacados de la Facultad de Derecho de la Universidad de California y llegó a ser un abogado de gran renombre. Jeffrey tenía una fama de ser una fiera en los tribunales.
Se enfrentaba él solo a grandes empresas en pleitos por contaminación y cuestiones medioambientales y siempre las hacía claudicar. Era un rival muy temido. Sin embargo, en casi todas las demás situaciones se sentía muy incómodo e inseguro. Su secretaria, su esposa y sus hijas lo tenían dominado. Él, temiendo que lo rechazaran, accedía mansamente a sus exigencias. Yo le propuse que probásemos la técnica del qué pasaría si. Esta técnica puede ayudarle a identificar las creencias y las fantasías que desencadenan sus miedos. Empezamos por el pensamiento de Jeffrey. Sería terrible que perdiera un proyecto en los tribunales. Nuestro diálogo transcurrió así. Jeffrey, supongamos que pierdes un pleito en los tribunales. ¿Qué te pasaría entonces? ¿Qué es lo que más temes? Entonces correría la voz y la gente se enteraría de cómo soy. ¿Y qué pasaría si la gente se enterara de cómo eres? ¿Qué es lo peor que puede pasar? La gente se daría cuenta de que yo no soy tan bueno como creían y dejarían de encargarme pleitos. De acuerdo, supongamos que la gente en efecto dejara de enviarte pleitos. ¿Qué pasaría entonces? Podría arruinarme. A nadie le gusta la idea de arruinarse, claro, pero quisiera saber lo que significaría para ti arruinarte. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué es lo que más temes? Entonces mi mujer y mis hijas dejarían de quererme. ¿Y después? Después me dejarían. Estaría pobre y solo. ¿Y qué pasaría después? ¿Cuál es tu miedo más hondo? ¿Qué te imaginas? Acabaría como un vagabundo, viviendo en las calles de Los Ángeles. Jeffrey se imaginaba sentado en la acera, pidiendo limosna, mientras pasaban a su lado varios abogados a los que habían vencido en los tribunales, con sus trajes de $2000. Los abogados lo miraban con sorna y decían, vaya, si es el gran Jeffrey, mira qué patético es ahora, qué fracasado. Jeffrey sabía que esos miedos eran irracionales, pero emocionalmente tenía la sensación de que el peligro era real. Creía que la gente lo despreciaría, verdaderamente, y que lo abandonaría si fracasaba. Sí, acá supongo, ¿no? Sí. Pero me faltó leer este cuadrito, ¿no? Que era lo mismo, o sea, lista de comprobación de distorsiones cognitivas, pero el otro estaba resumido, acá están todas, ¿no? Estas las leímos y faltan estas, creo, sí. Estas. No sé por qué no pusieron todo de una, pero bueno, vamos a leer las primeras. Pensamiento todo o nada. Usted considera las cosas en categorías absolutas o blanco o negro. Si su éxito no es absoluto, se considera un fracasado total. 2. Generalización excesiva. Toma un hecho negativo aislado por una pauta interminable de derrotas. Puede que se diga a sí mismo, esto pasa siempre, o jamás lo haré bien. Filtro mental. Es como la gota de tinta que tiñe todo un vaso de agua. Usted da vueltas a un solo detalle negativo, como puede ser un error que cometió, y pasa por alto todas las cosas que hizo bien. 4. Descartar lo positivo. Se empeña en que sus logros o sus cualidades positivas no cuentan. 5. Saltar a conclusiones. Usted salta a conclusiones que no se justifican con los hechos. Existen dos tipos. La lectura del pensamiento. Da por supuesto que la gente tiene una tendencia terrible a hacer juicios de valor y que le desprecian. O la adivinación del porvenir. Se dice a sí mismo que está a punto de suceder algo terrible. Sé que voy a meter la pata la semana que viene, cuando haga el examen. Bueno, estas ya las habíamos visto arriba. Magnificación, minimización. O sea que haces todo muy grande o todo muy chiquito. El razonamiento emocional, que razonás en función de cómo te sentís. Lo de debería, que te criticas a ti mismo, que no deberías ser tan tímido y nervioso. Lo de ponerte etiquetas a vos mismo, que te pones la etiqueta de fracasado, por ejemplo. Generalización excesiva y la inculpación, que te culpas a vos mismo. Autoculpación o culpas a los demás, negando tu propio papel en el problema. Ya esto ya lo habíamos visto arriba, así que seguimos. Habíamos ahora terminado lo de Jeffrey y creo que ahora hay como un problema, ¿no? En la página 28 encontrará una lista de 23 creencias contraproducentes comunes. Estas son las actitudes y las creencias que nos vuelven vulnerables ante la ansiedad, la depresión y los conflictos con los demás. Repase esa lista y vea si es capaz de identificar algunas de las CSP de Jeffrey. Recuerde que este empieza por el pensamiento. Sería terrible que perdiera un proyecto en los tribunales y termina con la creencia de que se quedará en la calle, solo y desgraciado.
¿Qué le dice a usted esta fantasía acerca de las creencias contraproducentes de Jeffrey? Anote aquí sus ideas. Ok. Hay que ver la página 28 de las creencias contraproducentes y hay que identificar alguna sobre los pensamientos de Jeffrey, ¿no? Vamos a la página 28, estamos en la... No tengo idea porque no dice... Supongo que será acá. Acá. Aunque era la página al lado, ¿no? Sí. Creencias contraproducentes comunes, son bastantes, ¿no? Sí. Vamos a leerlas y después pasamos vuelta a la solución y después seguimos. Logros. 1. Perfeccionismo de la actuación. No debo fracasar jamás ni cometer nunca un error. Ok, esta ya es una de Jeffrey, que no quería fracasar ni cometer errores. 2. Perfeccionismo percibido. La gente no me querrá ni me aceptará si tengo algún defecto o si soy vulnerable. Esta también le cabe a Jeffrey. 3. Adicción a los logros. Mi valía como ser humano depende de mis logros y mi inteligencia, talento, estatus, ingreso o belleza. También. Bueno, terminamos logros, amor ahora. Adicción a la aprobación. Necesito recibir la aprobación de todo el mundo para valer algo. 5. Adicción al amor. No puedo sentirme feliz y realizado sin ser querido. Si no me quieren, no vale la pena vivir. 6. Miedo al rechazo. Si me rechazas, eso demuestra que hay algo malo en mí. Si estoy solo, tiendo a sentirme desgraciado y sin valía. Sumisión. 7. Agradar a los demás. Siempre debo procurar agradar, aunque para ello me haga desgraciado a mí mismo. 8. Fobia a los conflictos. Esto es re común, ¿no? Las personas que se quieren no deben reñir ni discutir nunca. 9. Autoinculpación. Los problemas de mis relaciones personales han de ser por culpa mía. Exigencias. 10. Inculpación de los demás. Los problemas de mis relaciones personales siempre son por culpa de la otra persona. Prerrogativas. Debes tratarme siempre como yo quiero. Verdad. Yo tengo la razón y tú estás equivocado. Depresión. Desesperanza. Mis problemas no podrán resolverse nunca. Jamás podré sentirme verdaderamente feliz o realizado. Falta de valor, inferioridad. Soy eminentemente falto de valor, deficiente e inferior a los demás. Okay, esto es lo que sentís generalmente cuando estás en depresión. Te sentís inferior, no querés vivir, te sentís desesperanzado, todas esas cosas. Ahora, ansiedad. Creencias contraproducentes, estamos viendo. 15. Perfeccionismo emocional. Debo sentirme siempre feliz, confiado y controlado. Fobia a la ira. La ira es peligrosa y debe evitarse a cualquier precio. Emotofobia. Nunca debo sentirme triste, angustiado, inadecuado, celoso ni vulnerable. Debo esconder mis sentimientos bajo la alfombra y no trastornar a nadie. Narcisismo percibido. Las personas que me importan son exigentes, manipuladoras y poderosas. Falacia del reguero de pólvora. Las personas son clones que piensan todos igual. Si una persona me desprecia, correrá la voz como un reguero de pólvora y pronto me despreciará todo el mundo. Falacia del foco. Hablar con las personas es como tener que actuar en un escenario bajo la luz de un foco. Si no las impresiono, siendo sofisticado, ingenioso o interesante, no les gustaré. Pensamiento mágico. Si me preocupo lo suficiente, todo saldrá bien. Bueno, y otras que son dos más. Bajo umbral de tolerancia a la frustración. Nunca debo sentirme frustrado. La vida debe ser siempre fácil. Superhombre, supermujer. Siempre debo ser fuerte, nunca debo ser débil. ¿Ok? Estas eran todas las creencias contraproducentes comunes, que eran 23. ¿Ok? Ahora vamos con la solución del problema de Jeffrey. Que hay que anotar 4 creencias contraproducentes de lo que pensaba él, de sus pensamientos, ¿no? Así que vamos a ver la solución. Y aquí las creencias contraproducentes que identificamos Jeffrey y yo. Ok, no todas las que se le dé la gana, pero bueno. Perfeccionismo de la actuación. Jeffrey cree que no debe fracasar ni cometer un error jamás. Ok, lo que hemos comentado recién a lo primero. Perfeccionismo percibido. Cree que las demás personas lo juzgarán con tanta dureza como él se juzga a sí mismo y cree que debe impresionar a todo el mundo con sus logros, pues de lo contrario lo rechazarían.
No cree que las personas puedan amarlo o aceptarlo como un ser humano con defectos y vulnerable. Adicción a los logros. Jeffrey basa su sentido de la valía personal en sus logros. Cree que sus logros tienen que ser enormes, pues de lo contrario no valen nada. Adicción a la aprobación. Basa su autoestima en recibir la en recibir la aprobación de todos. Miedo al rechazo. Jeffrey cree que con que una sola persona lo rechace, quedaría condenado a una vida de desgracias y miseria. Agradar a los demás. Jeffrey cree que siempre tiene que ceder a las exigencias de sus colegas y de su familia, aunque sea a costa de sus propias necesidades y sentimientos. Falta de valor, inferioridad. Está pidiendo a mi perra que la levante. Falta de valor, inferioridad. Jeffrey parece convencido de que es un eminentemente falto de valor y deficiente, y por eso intenta ocultarlo y fingir que es mucho mejor de lo que es en realidad. Narcisismo percibido. Jeffrey cree que todas las personas que le importan son extremadamente manipuladoras y exigentes. Falacia al reguero de pólvora. Jeffrey ve a todos los seres humanos como clones que piensan y se comportan exactamente igual. Está convencido de que si una persona lo desprecia, correrá la voz y al cabo de poco tiempo todos lo despreciarán y lo abandonarán. Superhombre. Jeffrey cree que siempre debe ganar y nunca debe perder. Ok, vamos a dejar acá porque ya está haciendo un poco largo y un poco goma. Así que después seguimos con esta parte. Jeffrey está poniendo medio pesado, pero bueno, en algún momento supongo que terminará lo de Jeffrey. Así que vamos a dejar acá.